Muy buenas noches, amigos televidentes. Durante 10 años nos calificaron a los periodistas de muchas maneras, pero las frases favoritas eran prensa corrupta, sicarios de tinta y terroristas. En cambio, durante esos 10 años jamás se le llamó terroristas a quienes realmente lo son, a quienes hoy han causado terror en todo el país al asesinar a manera de ejecución a 3 periodistas y a manera de atentado a 4 militares. Esta noche hemos preparado un programa especial donde recordaremos, revisaremos y analizaremos lo ocurrido con nuestros colegas de Diario El Comercio secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia a manos del Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC. Para revisar lo sucedido tendremos como invitados al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, desde la ciudad de Bogotá, quien ya se encuentra listo. Buenas noches y muy pronto estaremos, en unos minutos más, presidente, estaremos dialogando con usted. Tendremos desde la ciudad de Quito a César Ricaurte, presidente de Fundamedios, quien nos contará todo el periplo que ha tenido su fundación y todo el papel importantísimo que tuvo que desempeñar César Ricaurte. Y finalmente tendremos también a Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paul Rivas, asesinado por el terrorismo. A pesar de tener índices delincuenciales un poco altos, Ecuador se ha caracterizado por ser un país de paz, un país ajeno al terrorismo, hasta que 2 hechos nos conmocionaron este año. Primero, la explosión de un coche bomba en un cuartel de policía de la ciudad de San Lorenzo Esmeraldas. Y después, eso fue el 27 de enero, poco tiempo después, el 20 de marzo, 4 militares murieron tras una explosión registrada en el poblado de Mataje Esmeraldas. Fue un atentado. Con estos antecedentes, el equipo periodístico de Diario El Comercio, nuestros colegas, fueron destacados hasta la frontera. Y allá se dirigieron Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Ellos fueron a hacer su trabajo, fueron en búsqueda de la noticia para traérsela a ustedes. Nuestra periodista Lucero Llanos ha preparado un emotivo recuento de los hechos. Veamos este video que dura unos pocos minutos, y luego estaremos conversando con el presidente y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Veamos. El periodista está donde está la noticia. Es el espíritu de nuestra profesión. Eso lo sabían de sobra Javier, Paul y Efraín. Y al igual que todos quienes estamos en el oficio, en algún momento hemos tenido que viajar para obtenerla. Madrugas, te encuentras con tu equipo del medio en el que trabajas y partes. Efraín Segarra, conductor del equipo de Diario El Comercio, acostumbraba a publicar fotos de cada cobertura a la que partía, y esta vez no fue la excepción. Buenas tardes, rumbo a Esmeraldas, San Lorenzo. El trabajo nos llama, un abrazo. Escribió en su Facebook el 25 de marzo cerca de la 1 de la tarde. Él y sus colegas, el periodista Javier Ortega y el fotoperiodista Paul Rivas, partieron desde Quito y se dirigieron hasta el sector de Mataje del cantón esmeraldeño de San Lorenzo, ubicado en la frontera con Colombia. Buscaban contar la realidad que vivían los habitantes de esta localidad,
que este año ya había sido golpeada por ataques de grupos ilegales, como la explosión de un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo el pasado 27 de enero. El lunes 26 de marzo a las 9:30 de la mañana fue la última vez que tuvieron contacto con la redacción del diario. Habían sido revisados y registrados por militares de un retén en un punto de control a 1.5 kilómetros del pueblo. La siguiente vez que se supo de ellos, ya estaban secuestrados. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, 2 nuevas detonaciones de cargas explosivas afectaron a un tanquero militar que transportaba agua desde Mataje hacia San Lorenzo. Y cerca de las 7:30 de la noche, personal de inteligencia se contactó con Diario El Comercio para informar sobre un posible secuestro. Esa misma noche se organizó un comité de crisis en las instalaciones del EQ 911 de Quito, con 2 directivos del medio, familiares de las víctimas y altos funcionarios de Estado. Ya el martes 27, el ministro del Interior, César Navas, hizo público el secuestro del equipo. Y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional. También tenemos información que también presumimos que están en Colombia, que nuestros compatriotas están en Colombia y en eso se encuentran trabajando ya el equipo de la policía. El 28 de marzo, medios colombianos como El Tiempo, Caracol y RCN anunciaron la supuesta liberación de los periodistas. Sin embargo, al día siguiente el ministro Navas desmintió que aquello fuera cierto. El hermetismo respecto al caso era tal que durante 7 días la identidad de Javier, Paul y Efraín fue exclusividad de familiares y colegas cercanos. Para el resto de ecuatorianos, los secuestrados no tenían nombre ni rostro. Eran solo una cifra con etiqueta genérica. La ausencia de información dio cabida a comentarios desatinados de personas que incluso llegaron a decir que el secuestro era mentira o que se trataba de un hecho inventado. Por eso el 3 de abril, los familiares decidieron no callar más y exponer sus identidades. Mi nombre es Patricio Segarra, soy hijo de Efraín Segarra Abril, 60 años, conductor de Diario El Comercio. Buenos días, mi nombre es Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, fotógrafo de 45 años de edad. Buenos días, mi nombre es Alejandro Ortega, soy hermano de Javier Ortega Reyes, 32 años, periodista. Hemos decidido dar a conocer sus nombres públicamente, pues estamos convencidos de que saber quiénes son permitirá que todo el país se nos una en el pedido de su pronta liberación. Entonces, padres, hijos, hermanos, compañeros de oficio gritaron sus nombres. ¡Paul! ¡Libertad! ¡Javier! ¡Libertad! ¡Efraín! ¡Libertad! Javier, Paul y Efraín. Y así se lo hicieron saber al país desde la Plaza Grande en Quito, desde la Plaza de San Francisco en Guayaquil y a través del hashtag Nos Faltan 3 en las redes sociales. Fueron 18 días de incertidumbre los que se vivieron en total. Una pesadilla con varios sobresaltos. El martes 3 de abril, el canal colombiano RCN publicó un video en el que los 3 secuestrados enviaban un mensaje al gobierno ecuatoriano. Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus 3 detenidos en Ecuador por nuestras vidas, nuestras 3 vidas para ir sanos y salvos a Ecuador, y también la anulación de ese convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo. El Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al mando de alias Guacho, se había adjudicado el secuestro. Inmediatamente, la Secretaría de Comunicación de Ecuador rechazó la difusión del video por parte del medio colombiano y a través de un comunicado solicitó a los medios ecuatorianos
un uso responsable del material que no lesione a los familiares ni afecte de modo alguno al proceso de investigación. Una semana después, el martes 10 de abril, los familiares de Javier, Paul y Efraín se reunieron con el presidente Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet. En la cita estuvieron presentes la canciller María Fernanda Espinosa, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y el ministro del Interior, César Navas. Pero el primer golpe bajo llegó la mañana del 11 de abril. Un supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra se difundió en internet sobre supuestas acciones militares ordenadas por ambos gobiernos. El gobierno de Ecuador y el ministro de Colombia no quisieron salvarle la vida a los 3 retenidos. Se leía en el texto que ninguno de los dos gobiernos reconoció como auténtico. Del mismo modo, ambos negaron operaciones ofensivas en la zona. Queremos desmentir que de parte del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. Ante la falta de respuestas claras o de avances en las negociaciones, familiares de los periodistas viajaron a Perú esa misma tarde, con la finalidad de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, los recibiera durante la 8ª Cumbre de las Américas en Lima. Pero el siguiente balde de agua fría llegó el 12 de abril, cerca del mediodía. Noticias RCN informó que recibió fotografías de unos cuerpos que corresponderían a los 3 periodistas ecuatorianos secuestrados en la frontera y que las estaba enviando a la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP y a Fundamedios para que estas ONGs se las hicieran llegar a las autoridades de Colombia y Ecuador. En el transcurso de la tarde, más medios colombianos especulaban sobre la muerte del equipo, mientras que la angustia devoraba a familiares y colegas. La no respuesta de las fuentes oficiales era cada vez más sospechosa. Un mal pálpito de lo peor, al igual que las imágenes que, para el término de la tarde, ya circulaban en algunas redes sociales. Un tuit del presidente Lenín Moreno, quien se encontraba también en Perú por la Cumbre de las Américas, anticipó que definitivamente las cosas no estaban bien. He decidido retornar inmediatamente al Ecuador por la situación crítica que vivimos en estos momentos. Regreso junto a familiares de Javier, Paul y Efraín. Horas antes de que el presidente arribara al país, el ministro del Interior, César Navas, ofreció una contradictoria rueda de prensa. Aseguraba que se realizaba todas las acciones necesarias para la liberación y el retorno de los compatriotas, mientras que el coronel Fausto Olivo, coordinador de criminalística de la Policía Nacional, a su derecha, decía: por métodos precientíficos, a través del análisis de las prendas, estas son coincidentes con 2 de las personas secuestradas, y por medio del estudio biométrico del rostro, esto nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos. En cuanto a la escena del hecho, se están realizando los análisis correspondientes a fin de determinar la veracidad de las imágenes. Sin embargo, existen probabilidades de la ocurrencia del hecho, lo que podríamos solamente confirmarlo contando con la escena, por lo que se continuará investigando. En resumidas cuentas, que por la ropa y fisonomía, sí eran Javier, Efraín y Paul los de las fotos. Aún así, las autoridades no se atrevían a confirmar o a negar, lo que provocó la indignación de los periodistas que permanecían en la sala. A las 22:46, el presidente Lenín Moreno habló desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Habló de indignación, de dolor, de ira. Estaba dispuesto a todos los sacrificios para que nuestros ciudadanos queridos regresen con vida. Pero no va más. No va más, queridos compatriotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos
con toda la contundencia, sin contemplaciones. Pero tampoco confirmaba o negaba. Aún así, su rostro lo decía todo. La esperanza era mínima, menos que mínima. En verdad, todos esperábamos un milagro. Transcurrieron las horas, un poco más de las 12 anunciadas, y en el interín se informó el arribo a suelo ecuatoriano del Alto Mando Policial y Militar de Colombia. El general Alberto José Mejía, comandante general del Ejército, Luis Villegas, ministro de Defensa, y el general Jorge Nieto, director general de Policía. El movimiento era intenso en los exteriores de la sala de crisis del ECU 911 de Quito, pero la incertidumbre seguía carcomiendo. La situación de los periodistas del comercio, según las mismas autoridades, no ha sido confirmada. No podemos dar por muertos a los periodistas de Diario El Comercio y por lo tanto el gobierno, si interviene militar o policialmente, estará violando este mandato que tienen los estados de preservar la vida y la integridad de los ciudadanos. Los grupos narcotraficantes siempre se han mimetizado con la población, por eso se los llama milicianos. Le pedimos al presidente que vuelva a leer sus manuales de la vieja izquierda revolucionaria, en donde se habla de este tipo de guerras. El anunciar una confrontación a gran escala militar, lo que va a hacer es arreciar contra la población sin identificar debidamente al enemigo. Finalmente, a las 2:40 llegó la respuesta, esa que temimos, esa que nadie nunca quisiera oír sobre un ser querido. Informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Cuando eres periodista y sales de viaje por una cobertura, a menudo existen familiares que se preocupan. A veces uno piensa que es demasiado y casi siempre responde que todo estará bien. Seguramente Javier, Paul y Efraín también respondieron así cuando salieron de Quito. Una promesa que no pudieron cumplir. Por ser una edición especial nos vamos a extender en el tiempo, así que los horarios hoy tenemos un poquito de licencia para poder ampliarlos. En Bogotá se encuentra el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Fue él quien inició las primeras conversaciones con las FARC, pero ante la falta de acuerdos el diálogo terminó y se dio inicio en su gobierno a lo que se conoció como el Plan Colombia, un plan conjunto con Estados Unidos. Pastrana se opuso a la firma del acuerdo de paz de diciembre de 2016 y lideró junto a otros políticos colombianos la campaña por el no, que finalmente terminó ganando. Él está en Bogotá y le damos la más cordial bienvenida, presidente. En Ecuador tenemos la sensación de que se nos ha involucrado en un conflicto que no es nuestro, que era colombiano, pero ahora resulta que es nuestro. Utilizando una de las frases que se está usando mucho en Ecuador, es: nunca nos habían matado así, nunca. ¿Acaso el proceso de paz en Colombia al que usted se opuso ha provocado el desplazamiento de estos disidentes, de estos rezagos o de estos que aún son terroristas hacia Ecuador? Rafael, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primero a los familiares de los 3 colegas periodistas, toda nuestra solidaridad, a los colegas de Diario El Comercio y a todo el pueblo ecuatoriano. Segundo, yo creo que usted toca un tema aquí que es fundamental y que hay que comenzar ya a poner sobre la mesa, y es qué pasó en el proceso de paz de Colombia, a los cuales nos opusimos, como usted acaba de decir, Rafael, el expresidente Uribe, las víctimas, en que se opuso la candidata Marta Lucía Ramírez hoy en día y yo, acompañado también de los cristianos. Y lo fundamental que nosotros planteábamos en el no era que se estaba negociando, y ya lo he dicho, con una
parte de las FARC. Yo diría que se estaba negociando con la cúpula de las FARC, pero con el resto de las estructuras de las FARC no se había logrado un acuerdo. Y eso es lo que estamos viendo. Yo siempre insistí en que el narcotráfico se había tomado las FARC, por eso no negocié yo con las FARC, distinto al presidente Santos, que negoció con el mayor cartel de la droga del mundo. Y lo que hoy se denomina disidencias, además, Rafael, no sé por qué las llamamos disidencias, eso siguen siendo FARC. Y esos grupos que no firmaron ese acuerdo de paz de las FARC son los que controlan hoy, óigase bien, el 80% de la droga del mundo, es decir, de la cocaína que se exporta al mundo. Y tristemente, esa cocaína, ¿dónde se cultiva? En el Putumayo, frontera con el Ecuador. Por eso es que nosotros insistíamos, Rafael, en que si íbamos a hacer la paz con las FARC, en el tema del narcotráfico, fundamentalmente le pedíamos 4 cosas al presidente Santos. Que nos dijeran quiénes son los socios, porque los socios sabíamos que era el cartel de Sinaloa, como quedó comprobado, y el cartel de los soles en Venezuela, donde está el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Alzami, y Diosdado Cabello, según los Estados Unidos. Que nos dijeran cuáles eran las rutas, dónde estaban localizados los laboratorios, y por último el dinero para poder resarcir a las víctimas. Nada de esto, Rafael, se dio. Eso quiere decir que entonces, presidente Pastrana, que estos disidentes o miembros relegados de las FARC o renegados de las FARC que usted les llama, están hoy activos y trabajando en la frontera colombo-ecuatoriana. Claro, es que, Rafael, fíjese usted, yo el otro día en España dije que el gran legado del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos para Colombia es violencia y narcotráfico. Eso es lo que estamos viviendo. Fíjense usted, cuando yo inició el Plan Colombia, teníamos sembradas 180.000 hectáreas de cocaína. Yo entrego al finalizar mi gobierno, 2 años después de firmado el Plan Colombia, 90.000 hectáreas de coca sembradas en el país, reducimos a la mitad. Y después el presidente Uribe deja 40.000 hectáreas. Eso es lo que le deja Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos hoy al mundo, ya no es solo a Colombia, al mundo, le está dejando 250.000 hectáreas de cocaína. Fíjense usted, en dos años, Rafael, perdón, muy rápidamente, o en 3 años, han multiplicado, yo diría que por 6 o por 7, las hectáreas de coca y por un 60% sus ingresos por la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Le escuché al presidente Santos y él tiene una justificación para eso y dice que al anunciar que se reemplazarían los cultivos de coca por cultivos tradicionales, muchísimos fueron a sembrar coca para que les den el dinero y puedan sembrar cultivos tradicionales. Pero en todo caso, el presidente Santos ha reconocido que los periodistas murieron en Colombia, pero al mismo tiempo sostiene que son rezagos de las FARC y que estos rezagos no llegan a más del 7%. Asegura que el acuerdo de paz está funcionando y dijo además que el comportamiento de alias Huacho, el líder de estos disidentes, de esta ala o de este grupo, ha sido un comportamiento totalmente irracional, desconocido, que no actúan así los miembros de las FARC, que tener 3 periodistas más bien es motivo para no matarlos, sino más bien una poderosa arma de negociación, que esto le parece a él completamente inusual. ¿Coincide usted con esta apreciación? A ver, extraño que un presidente de Colombia diga eso, por decirlo menos. Usted recuerda, Rafael, que yo como periodista fui secuestrado por el narcotráfico. 7 días estuvo usted secuestrado, ¿sí? ¿Cómo? Sí, recuerdo claro, su secuestro. Yo fui secuestrado por Pablo Escobar y soy el único sobreviviente de Pablo Escobar y de Popeye, el sicario que me secuestró. ¿Cuántos periodistas murieron en manos del narcotráfico? ¿Cuántos jueces, cuántos soldados, cuántos policías? Y mire lo que está pasando hoy. Es el narcotráfico, el cartel de las FARC es el mayor cartel de droga del mundo, Rafael. Eso es lo que nos deja Juan Manuel Santos. Él no nos puede decir que son unas disidencias, deja 250.000 hectáreas de coca que nunca habíamos tenido sembradas en nuestro país. Fíjense lo que pasó esta semana.
uno de los miembros de la cúpula de la FARC, el señor Santrich, alias Santrich, con el sobrino de Iván Márquez, estaban exportando 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos por un valor en la calle cercano a los 362 millones de dólares. Cuando nosotros dijimos en el no que por favor nos dijeran quién eran los socios, yo siempre hablé del cartel de Sinaloa, y el señor Santrich, como usted lo vio, Rafael, le envió un cuadro a Rafael Caro, el jefe del cartel de Sinaloa, agradeciéndole precisamente por los negocios que estaban desarrollando conjuntamente FARC y cartel de Sinaloa. El presidente Lenín Moreno dijo en el sentido de que en el gobierno de Rafael Correa vivíamos una paz, pero vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transite por nuestro territorio, haciendo referencia, obviamente, a que se permitía que la droga de Colombia pase por Ecuador por un corredor al que ellos llaman. El presidente Santos, en la entrevista con Fernando de Rincón, niega esto, dice que él no cree que Rafael Correa haya permitido eso de ahí, pero hay que creerle a uno de los dos. ¿A quién le cree usted? A ver, aquí en este caso sí, Fidel, porque no tengo las pruebas y la evidencia y no puedo defender ni al uno ni al otro. Pero lo que es clarísimo, ahora me llamó la atención viendo el informe que usted acaba de pasar, Rafael. El presidente Moreno no se refiere a las FARC como FARC o grupo guerrillero, sino como narcotraficantes. Y eso me llamó a mí la atención porque además tiene toda la razón. Y esa es la gran diferencia entre el proceso de paz que inicio yo, cuando yo me di cuenta que estábamos ya negociando era con un cartel de la droga que no quería hacer la paz, no acabé el diálogo. Totalmente lo contrario que hizo Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos negoció con el mayor cartel de la droga y ese cartel quedó absolutamente sin tener ninguna dificultad negociando en el Putumayo, en el Guaviare y en el sur de Colombia. Es decir, que Juan Manuel Santos negoció con la cúpula, sacó a la cúpula de las FARC, pero esa estructura, la más importante, de donde tienen hoy los recursos la FARC, que es el narcotráfico, sigue actuando como si nada hubiera sucedido. Presidente Pastrana, finalmente, ¿cuál es la solución? No solo para Colombia, sino para Ecuador, porque sentimos que ya estamos involucrados también nosotros en este problema. A ver, en eso, Rafael, discrepo de usted en lo que dijo al inicio, que ese no era un problema del Ecuador. El problema de la droga es un problema del mundo. Eso es un flagelo de la humanidad. En Ecuador estoy seguro, como en Colombia, en muchos países del mundo, ¿cuántos niños hoy tenemos en el problema de la droga? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánto narcotráfico? ¿Qué es lo que yo siempre insistí y cuando yo era presidente de Colombia ya hace varios años, cuando hablábamos con los presidentes del Ecuador decíamos tenemos que desarrollar una política conjunta en la frontera, porque la pobreza del lado del Ecuador es exactamente igual a la pobreza del lado de Colombia. Y cuando nosotros hablamos del desarrollo alternativo con el Plan Colombia, lo más importante era la inversión social. Y por eso le decíamos nosotros a los ecuatorianos y a los americanos, hay que crear un plan semejante al Ecuador para evitar que esto se desborde hacia allá. Tengamos el Plan Ecuador, que le den recursos al Ecuador para combatir el flagelo de la droga, pero adicionalmente para invertir en los sectores más pobres y más marginados. Y que conjuntamente el gobierno del Ecuador con el gobierno de Colombia podamos diseñar programas en la frontera para beneficiar a las comunidades de la Huila. Pero no lo que está sucediendo. Lo que es clarísimo y queda claro aquí hoy, Rafael, es que yo no sé si me equivoque, pero yo no sé si el presidente Santos habló con el presidente Moreno, porque las contradicciones eran absolutas durante todo el día y durante todas las semanas y durante todo el tiempo del secuestro de los colegas periodistas. Entonces aquí tiene que haber un esfuerzo mancomunado de los dos países por combatir un enemigo común que es el narcotráfico. Presidente Pastrana, le quiero agradecer mucho su presencia esta noche y esa pregunta se la vamos a hacer a César Ricaurte, presidente de Fundamedios, si es que realmente hubo un diálogo entre Santos y Moreno. Gracias nuevamente, amigos televidentes. Cuando volvamos, vamos a entregarle un reporte especial de quién es Huacho. ¿Quién es Huacho? ¿De dónde salió este personaje? Y
Por supuesto, vamos a conversar con César Ricaurte, a quien le pedimos disculpas por demorarnos un poquito, quien se encuentra ya en nuestros estudios en Quito. Si lo podemos saludar, César, buenas noches. En breve regresamos con tus importantísimas declaraciones que el país tiene que conocer, porque fuiste parte del proceso y conoces muchísimo y tienes muchísima información que darle a los ecuatorianos. Ya volvemos.